Antes de continuar, recuerda que esta es la segunda parte de nuestra investigación profunda sobre el chupacabras. En los primeros capítulos exploramos sus orígenes, los relatos más antiguos y los casos que marcaron a toda América Latina. Ahora, en esta continuación, entraremos aún más en la oscuridad. Analizaremos los testimonios más perturbadores, las teorías que dividen a los investigadores y los misterios finales que rodean a esta criatura esquiva. Prepárate, porque a partir del capítulo 4, las historias se vuelven más inquietantes, y algunas simplemente no tienen explicación. Capítulo 4. Investigaciones, evidencias y explicaciones científicas. Desde que surgieron los primeros informes modernos sobre el chupacabras en la década de 1990, científicos, biólogos, veterinarios, investigadores forenses y especialistas en fauna silvestre han intentado descifrar el misterio detrás de la criatura. El fenómeno llamó tanto la atención mediática que universidades, laboratorios y organismos de control animal comenzaron a recibir muestras, fotografías, testimonios y cuerpos de animales muertos que supuestamente eran víctimas del chupacabras. Sin embargo, a pesar de décadas de estudio, la criatura continúa sin una identificación definitiva. En este capítulo analizamos las investigaciones más importantes, las evidencias encontradas y las interpretaciones científicas que intentan explicar lo inexplicable. En Puerto Rico, donde surgieron los primeros casos ampliamente documentados, los veterinarios que examinaron los cadáveres de animales reportaron algo inusual. Las heridas en el cuello solían ser dos perforaciones limpias y profundas, con bordes que no mostraban signos de desgarro. Además, la mayoría de los cuerpos presentaban niveles extremadamente bajos de sangre, algo que llamó la atención de los expertos en hematología veterinaria. Algunos investigadores argumentaron que la sangre podría haberse acumulado en las cavidades internas debido a coágulos post-mortem, mientras que otros insistieron en que la ausencia de sangre era demasiado consistente para explicarse de manera convencional. Los granjeros, por su parte, aseguraban que los ataques eran demasiado precisos como para atribuirlos a perros salvajes o coyotes, que tienden a desgarrar la carne y a dejar rastros evidentes de lucha. Con el tiempo, varios cuerpos de supuestos chupacabras fueron encontrados en Estados Unidos y México, lo que llevó a investigadores a estudiarlos en detalle. Una de las muestras más famosas proviene de Texas, donde varios rancheros entregaron cadáveres de criaturas que describían como caninos deformados, sin pelo, con piel gruesa y un olor fuerte y desagradable. Los análisis realizados en laboratorios universitarios concluyeron que la mayoría de estos animales eran coyotes, perros o cruces híbridos afectados por sarna sarcóptica, una enfermedad que provoca la caída total del pelo, inflamación de la piel y deformaciones en el cuerpo. Para muchos científicos, este hallazgo fue la explicación definitiva. Coyotes enfermos, debilitados y desesperados por alimento, atacaban animales domésticos, lo que generaba un patrón de ataques similar al atribuido al chupacabras. Pero esta explicación no satisfizo a todos. Los críticos argumentaron que la sarna no explica las perforaciones perfectas en el cuello, ni la aparente extracción de sangre reportada en tantos casos de América Latina. Además, los coyotes afectados por sarna muestran comportamientos erráticos, pero no poseen la agilidad, el sigilo ni la fuerza descritos por muchos testigos. Investigadores en México señalaron que, aunque la sarna pueda explicar ciertos avistamientos, no basta para descartar décadas de testimonios que describen criaturas bípedas, reptilianas o con características físicamente imposibles para un canino enfermo. Por otra parte, algunos biólogos latinoamericanos proponen que el chupacabras podría ser una especie desconocida, posiblemente un pequeño mamífero depredador que aún no ha sido clasificado. En regiones selváticas y poco estudiadas de América Latina existe una biodiversidad enorme, incluyendo especies que permanecen sin identificar. Según esta teoría, el chupacabras podría ser un animal altamente especializado, adaptado para alimentarse de sangre o fluidos internos de sus presas. Este tipo de depredación no es imposible biológicamente. Existen murciélagos hematófagos, peces que se alimentan de sangre, e incluso aves que perforan piel y tejidos para extraer fluidos. Algunos investigadores sugieren que una mutación, adaptación o aislamiento prolongado podría haber dado origen a un depredador con características únicas, aún desconocido para la ciencia. Los expertos en comportamiento animal también han analizado la forma en que ocurren los ataques atribuidos al chupacabras.
En numerosos casos, los animales muertos aparecen en filas, como si hubieran sido asesinados uno por uno de manera rápida y sistemática. Este comportamiento no es común en depredadores naturales, que suelen cazar únicamente lo necesario para alimentarse. La precisión con la que ocurren los ataques llevó a algunos investigadores a plantear teorías sobre un comportamiento más complejo, casi estratégico. Sin embargo, críticos argumentan que ataques múltiples pueden deberse al pánico colectivo del ganado, que se agrupa instintivamente, facilitando que un depredador cause numerosas bajas en poco tiempo. Además de estudios biológicos, se realizaron investigaciones forenses en cadáveres de animales atacados. En varios casos, se encontraron niveles alterados de electrolitos en la sangre residual, lo que algunos interpretaron como una posible señal de succión parcial o drenaje interno. Los forenses también detectaron perforaciones con bordes extremadamente regulares, sin señales claras de dientes o garras. Esto provocó especulación sobre la posibilidad de un depredador con un mecanismo de ataque distinto al de animales conocidos. Sin embargo, las conclusiones oficiales solían clasificarse como indeterminadas, debido a la falta de pruebas suficientes. Investigadores independientes, incluyendo grupos de criptozoología, dedicaron años a estudiar el fenómeno. Con cámaras trampa, sensores térmicos y grabadoras de sonido, buscaron patrones de actividad nocturna en zonas rurales. Aunque algunas grabaciones captaron sonidos extraños, zumbidos agudos y siluetas oscuras moviéndose con rapidez, la mayoría de estas evidencias no fue conclusiva. Aún así, los criptozoólogos sostienen que la continuidad y coherencia de los testimonios sugieren que algo real está ocurriendo, independientemente de si la ciencia tradicional lo reconoce. Las teorías más controversiales provienen de investigadores que sugieren un origen no biológico para el chupacabras. Algunos sostienen que podría tratarse de un experimento genético fallido, producto de investigaciones militares o científicas secretas. Esta teoría se alimenta del hecho de que algunos avistamientos tempranos en Puerto Rico ocurrieron cerca de instalaciones militares estadounidenses. Según esta hipótesis, la criatura podría haber escapado de un laboratorio o ser el resultado de mutaciones inducidas artificialmente. No obstante, fuentes oficiales niegan cualquier posibilidad de experimentación genética en esas regiones, y ninguna evidencia concreta respalda esta teoría. Otra teoría popular, aunque aún más especulativa, plantea que el chupacabras podría ser una entidad extraterrestre o parafísica. Los defensores de esta idea señalan que en muchos casos se reportan luces extrañas en el cielo, fallas eléctricas y sonidos anómalos en los momentos previos a los ataques. Además, algunos testigos aseguran que la criatura se mueve de forma tan rápida y silenciosa que parece desaparecer o cambiar de posición de manera casi instantánea. Para quienes creen en esta explicación, el chupacabras podría formar parte de fenómenos inexplicables relacionados con avistamientos ovnis y entidades desconocidas. A pesar de la diversidad de investigaciones y teorías, la ciencia tradicional no ha aceptado oficialmente la existencia del chupacabras como una especie real. La explicación predominante sigue siendo la de animales comunes enfermos o mal identificados. Sin embargo, esta postura no logra convencer a todos, especialmente a quienes han vivido los ataques de primera mano y a los investigadores que consideran insuficientes esas conclusiones. La pregunta sigue abierta. ¿Son los miles de testigos víctimas de errores perceptivos, histeria colectiva o exageraciones? ¿O hay realmente una criatura desconocida acechando en las noches de América Latina? Lo que sí es cierto es que cada investigación, cada análisis forense y cada discusión científica añade nuevas capas al misterio. Lejos de extinguirse, el fenómeno sigue evolucionando. En la actualidad, las redes sociales han permitido que nuevos casos se difundan con rapidez, generando tanto interés como controversia. Y aunque la ciencia no haya encontrado la respuesta definitiva, el enigma persiste, alimentado por testimonios, evidencias inconclusas y la sensación de que quizás, en algún lugar entre las sombras, algo aún no descubierto continúa observando desde la oscuridad. Capítulo 5. El lenguaje del terror. Señales, rastros y patrones ocultos del chupacabras. A lo largo de los años, investigadores, campesinos y curiosos han intentado comprender el lenguaje enigmático que el chupacabras parece dejar atrás. Huellas imposibles,
perforaciones idénticas en animales muertos, marcas en la tierra que parecen diseñadas por una criatura que no pertenece a este mundo. Este capítulo se sumerge en ese conjunto de señales misteriosas, en la anatomía del miedo, en los rastros que han alimentado la leyenda durante décadas, porque, aunque muchos dudan de su existencia, es innegable que algo, sea criatura, fenómeno natural o imaginación colectiva, ha dejado un patrón que se repite demasiado para ser casual. Cada marca parece contar una historia. Cada señal parece esconder un mensaje, y descifrarlo es entrar en la mente de aquello que acecha desde las sombras. El primer rastro inconfundible del chupacabras, reportado desde el inicio del mito, son las perforaciones en los cuellos de los animales atacados. No se trata de mordidas desordenadas, como las que dejan depredadores comunes, ni de heridas profundas que indiquen una lucha. Son pequeños orificios, perfectamente redondos, casi quirúrgicos, como si una herramienta fina hubiera perforado la piel para extraer sangre o fluidos. En Puerto Rico, los primeros investigadores contaron hasta 3 perforaciones alineadas. En México, las perforaciones variaban entre 1 y 2, siempre en posiciones que parecían calculadas para maximizar la extracción. Veterinarios que examinaron algunas de las víctimas aseguraron que la cantidad de sangre perdida era incompatible con ataques normales. O la sangre había sido drenada, o el animal había muerto por un tipo de shock difícil de explicar. Lo que resulta más inquietante es la ausencia de lucha. Animales fuertes, como cabras, borregos e incluso vacas jóvenes, aparecían sin signos de haber intentado escapar. Es como si hubieran sido inmovilizados por algo que no solo atacaba, sino que dominaba su entorno con una precisión que desafía la lógica. Otro elemento recurrente en los hallazgos son las huellas, o mejor dicho, la falta de ellas. En numerosos casos, los animales eran encontrados muertos en zonas fangosas o polvorientas, donde cualquier depredador dejaría marcas claras al acercarse. Sin embargo, al examinar el terreno, no había rastro de pisadas. Nada. Solo el cuerpo del animal, como si hubiera sido depositado allí desde arriba, o como si la criatura hubiera flotado sobre la superficie sin tocarla. En otras ocasiones, cuando sí se encontraban huellas, estas eran extrañas. Huellas de 3 dedos, profundas en la tierra, como si un animal pesado y musculoso hubiera dado un paso. Pero la distancia entre las huellas sugería que la criatura saltaba largas distancias, algo que ningún depredador terrestre de la región podría hacer. En Chile, algunos testigos hablaron de huellas que parecían de canguro, mientras que en Guatemala se describió un patrón similar al de un ave grande, pero con marcas de garras largas que ni siquiera las aves más enormes poseen. Cada huella parecía pertenecer a un ser distinto, lo que alimentaba la idea de que el chupacabras no era una criatura singular, sino una categoría entera de entidades desconocidas. Las marcas en el terreno también contaban historias inquietantes. En algunas escenas, los investigadores encontraron círculos en la hierba, como si algo hubiera aterrizado o se hubiera posado sobre el suelo. En otras, plantas aplastadas formaban caminos irregulares que terminaban de repente, sin continuar hacia ningún lado. En México, hubo casos donde las marcas parecían calcinadas, como si una fuente de calor intensa hubiera tocado el suelo a lo largo de una línea estrecha. Estas señales alimentaron teorías que conectaban al chupacabras con fenómenos aéreos, sugerencias de que podía ser una criatura transportada por vehículos desconocidos, o incluso un ser capaz de moverse con tecnologías o habilidades más allá del entendimiento humano. Aunque muchos científicos descartaron estas hipótesis, la recurrencia de estos patrones dejaba abierta una pregunta que nadie podía ignorar. ¿Qué clase de animal podría dejar señales tan variadas y, a la vez, tan consistentes en su aura de misterio? Los sonidos reportados también forman parte del lenguaje del terror asociado al chupacabras. Campesinos de México describieron chillidos agudos, como los de un niño llorando en la distancia, seguidos por un silencio absoluto. Otros hablaron de gruñidos bajos, casi metálicos, que parecían resonar desde varias direcciones al mismo tiempo. En Honduras, algunos testigos aseguraron haber escuchado algo similar a un zumbido eléctrico momentos antes de encontrar a sus animales muertos. Estas descripciones son especialmente perturbadoras porque no coinciden con ningún animal conocido en la región.
Incluso los investigadores entrenados en fauna local afirmaban que jamás habían escuchado sonidos similares. Más inquietante aún es que muchos de estos sonidos parecían estar acompañados por una sensación física: frío repentino, piel erizada, una especie de presión en el pecho, como si la presencia de la criatura alterara el ambiente de forma sutil pero perceptible. Un patrón que intriga a los investigadores es la precisión temporal de los ataques. La gran mayoría ocurre de madrugada, entre las 2 y las 4 de la mañana, una franja horaria comúnmente asociada con la quietud absoluta y, en muchas culturas, con la actividad espiritual o sobrenatural. No es raro que el ser humano, en su historia ancestral, haya considerado estas horas como un intervalo liminal, un umbral entre mundos. Y es precisamente en ese umbral donde el chupacabras parece sentirse más cómodo. A esa hora, los animales están dormidos, los humanos también. Y el silencio profundo permite que cualquier perturbación resalte como un grito en la oscuridad. Pero lo más inquietante no es la hora, sino la rapidez. Hay casos en los que un campesino revisó a sus animales alrededor de la 1:30, encontrando todo en orden. Y a las 2:05 ya había varios muertos. ¿Qué clase de criatura podría actuar con tanta eficiencia, sin hacer ruido, sin causar caos, sin dejar rastros? Esta rapidez ha llevado a algunos a teorizar que el chupacabras podría tener algún tipo de capacidad paralizante, una toxina o habilidad que inmoviliza a sus víctimas instantáneamente. Otro aspecto intrigante son los testimonios visuales que describen al chupacabras moviéndose con una velocidad antinatural. Personas que aseguraron haberlo visto correr dijeron que no se desplazaba como un animal terrestre típico. Algunos afirmaron que su movimiento era casi fluido, como si deslizara su cuerpo sin fricción. Otros dijeron que parecía desaparecer entre sombras, como si pudiera camuflarse o volverse semi-invisible por momentos. Aunque estos relatos pueden sonar exagerados, es importante recordar que la mayoría proviene de personas que no tenían ningún incentivo para inventar historias. Para muchos, contar lo que vieron fue motivo de burla o incredulidad entre sus comunidades. Aún así, la consistencia entre los relatos sugiere que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. También están los patrones conductuales. La criatura parece actuar con inteligencia. No ataca indiscriminadamente. Selecciona animales específicos, elige momentos oportunos, evita trampas, cambia de región cuando la vigilancia aumenta. Hay casos en los que los rancheros instalaron cámaras y luces para intentar capturar al depredador, solo para descubrir que los ataques cesaban temporalmente y después continuaban en zonas donde las medidas no habían sido implementadas. Esta conducta estratégica da la impresión de que el chupacabras aprende, observa y se adapta. El comportamiento alimenta teorías que lo describen no como un simple animal, sino como un ser con capacidades cognitivas superiores, quizá una especie desconocida con habilidades de supervivencia desarrolladas a lo largo de milenios. Otros van más allá y sugieren que podría tratarse de una entidad interdimensional, un ser que aparece y desaparece según sus propias reglas, lo que explicaría la ausencia constante de evidencias sólidas. Finalmente, uno de los elementos más enigmáticos del lenguaje del chupacabras es su impacto psicológico. Personas que nunca lo vieron, pero que vivieron en zonas donde los ataques eran comunes, reportaron pesadillas recurrentes, sensación de ser observados, ansiedad nocturna y temor irracional a salir después de oscurecer. Este efecto colectivo sugiere que el mito trasciende lo físico, toca algo más profundo, una memoria ancestral del ser humano, un miedo primitivo a lo que acecha en la noche. En muchas comunidades rurales, el chupacabras no es simplemente una criatura, es un símbolo, una advertencia, una encarnación del peligro que habita en los límites del mundo conocido. Su lenguaje no se expresa solo en huellas o heridas, también se manifiesta en el inconsciente de quienes han vivido bajo su sombra. Todo este conjunto de señales, rastros y patrones sugiere que, sea real o no, la figura del chupacabras es más compleja de lo que parece. No se trata únicamente de ataques misteriosos, sino de un fenómeno que combina biología, psicología, cultura y miedo. Un enigma que se expresa en signos dispersos, como un rompecabezas diseñado para no ser resuelto. Y es precisamente esa complejidad la que mantiene viva la leyenda. Cada nuevo rastro abre una nueva pregunta. Cada señal apunta a algo que siempre parece estar un paso más adelante, observando desde la oscuridad, esperando el momento exacto para volver a actuar.
Capítulo 6. El último eco. Teorías finales, silencios y la sombra eterna del chupacabras. Con el paso del tiempo, el misterio del chupacabras no solo no ha desaparecido, sino que ha adquirido una nueva dimensión, la del silencio inquietante. A diferencia de otros fenómenos que se desvanecen con los años, esta criatura ha logrado mantenerse siempre presente, siempre latente, siempre lista para reaparecer en cualquier rincón del mundo hispano. Y es precisamente en esa persistencia donde reside su poder. El chupacabras no necesita mostrarse constantemente para seguir vivo. Su fuerza está en la duda, en lo no resuelto, en lo que se escapa de las manos justo cuando crees haberlo comprendido. Este capítulo explora las teorías finales que intentan explicar su origen, su naturaleza y su propósito, así como el extraño fenómeno de su silencio activo. Un período en el cual los ataques disminuyen, pero el miedo permanece, como un eco que nunca termina de apagarse. Una de las teorías más difundidas es la de la criatura extraterrestre. Desde los primeros avistamientos en Puerto Rico, la relación entre luces extrañas en el cielo y ataques a granjas se volvió casi inseparable. Los testigos hablaban de esferas luminosas que descendían lentamente en la noche, de sombras que se movían entre los árboles después de que una luz se desvanecía en el horizonte, de encuentros que parecían formar parte de una coreografía precisa. Los defensores de esta teoría aseguran que el chupacabras es un organismo diseñado para recolectar muestras biológicas, quizás parte de un experimento más amplio que escapa a la comprensión humana. Argumentan que las perforaciones en los animales muertos, la ausencia de sangre, la falta de huellas y la precisión quirúrgica de los ataques son consistentes con tecnología avanzada. Pero lo más inquietante es la idea de que esta criatura no actúa por voluntad propia, sino como herramienta de algo mucho mayor. Si esto fuera cierto, entonces los ataques no serían incidentes aislados, sino fragmentos de un plan a largo plazo que aún continúa. Otra teoría popular es la del experimento biológico fallido. Muchos investigadores señalan que el auge de los primeros ataques coincidió con actividades militares secretas en ciertas bases de Estados Unidos e islas del Caribe. Documentos desclasificados revelan que varias instalaciones trabajaban con manipulación genética, estudios de virus y experimentos con animales exóticos. Aunque no existe evidencia directa que vincule estas operaciones con el chupacabras, para muchos esto no es coincidencia. Algunos sugieren que la criatura podría ser un híbrido creado con fines militares, diseñado para reconocimiento, sabotaje biológico o para estudiar su capacidad de supervivencia en entornos rurales. Según esta teoría, la fuga de un espécimen, o varios, habría dado origen a los ataques iniciales y desde entonces a una colección de variantes adaptadas a diferentes regiones. A posibilidad de que el chupacabras sea el resultado de la arrogancia humana, un error que escapó del control de sus creadores, añade una capa de horror adicional. No solo se enfrentaría a una criatura desconocida, sino a las consecuencias de experimentos que nunca debieron existir. También existe la teoría de que el chupacabras es una entidad interdimensional. Sus defensores argumentan que la constante desaparición de rastros, la falta de huellas, la capacidad de atacar sin ser visto y su tendencia a abrir y desaparecer por temporadas son características de un ser que no habita completamente en nuestro plano. Según esta visión, el chupacabras podría cruzar entre dimensiones, manifestándose solo parcialmente en la nuestra. Esto explicaría por qué a veces los testigos aseguran que su forma parece cambiar o distorsionarse, como si su cuerpo no estuviera completamente definido. También explicaría la variedad extrema de descripciones físicas. Tal vez la criatura no tiene una forma fija, sino que su apariencia depende de cómo se materializa al cruzar la frontera dimensional. Para quienes creen en esta idea, el chupacabras no es un depredador tradicional, sino un fenómeno cuántico, un visitante involuntario que ocasionalmente interfiere con nuestra realidad. Hay quienes sostienen que el chupacabras no es una criatura singular, sino un arquetipo, una manifestación moderna de un miedo ancestral. Según esta teoría simbólica, la criatura encarna la angustia colectiva de comunidades que viven en constante incertidumbre. Pobreza, abandono, cambio climático, violencia, tensiones políticas. En esta visión, el chupacabras funciona como una válvula psicológica, un símbolo que permite canalizar temores invisibles hacia una figura concreta.
Esta teoría se fortalece cuando observamos cómo la criatura se adapta culturalmente. En México toma forma de un nahual moderno. En Puerto Rico, de un extraterrestre híbrido. En Centroamérica, de un espíritu del monte. En España, de una figura demoníaca. En Sudamérica, de un depredador mutante. Cada versión refleja los temores y la historia emocional del lugar donde aparece, pero esto no niega su existencia física. Solo sugiere que su forma es tan flexible como las mentes que lo temen. Sin embargo, para los habitantes de zonas rurales que vieron su ganado muerto, esta teoría psicológica no resulta suficiente. Ellos no hablan de símbolos ni metáforas, hablan de animales reales, pérdidas económicas, noches de terror y miradas desde oscuros matorrales. Para ellos, o para muchos, o chupacabras es tan real como el suelo que pisan, y sus testimonios no pueden descartarse con facilidad. Muchos describen encuentros directos con la criatura, ojos brillantes que los observaban desde lejos, una figura esquelética que corría con movimientos imposibles, una sombra que se deslizaba entre los árboles sin hacer ruido, un olor ácido que permanecía en el aire después del ataque. La consistencia emocional de estos relatos, el temblor en la voz, el nerviosismo al recordar, la precisión de los detalles, hace difícil creer que sean simples invenciones. Una teoría reciente sugiere que el chupacabras podría ser un animal desconocido, una especie criptida que ha sobrevivido en secreto durante cientos o miles de años. Los defensores de esta idea lo comparan con criaturas como el ocelote, el jaguarundi o el lince rojo, animales que durante siglos fueron considerados míticos por varias culturas antes de ser oficialmente catalogados. Según esta perspectiva, o chupacabra sería un predador altamente especializado, adaptado para cazar en silencio y drenar fluidos de sus presas como método de alimentación. Sus variaciones físicas podrían deberse a subespecies o adaptaciones regionales. Embora essa teoria pareça mais plausível que outras, ainda enfrenta um grande obstáculo. Nenhuma evidência biológica concreta, pelos, ossos, DNA, ha sido confirmada. Como si la criatura fuera lo suficientemente inteligente para no dejar rastros, o lo suficientemente extraña para no interactuar físicamente con el mundo como lo hacen otros animales. Una pregunta surge al analizar todas estas teorías. ¿Por qué el chupacabras parece desaparecer por temporadas? Hay años en los que los ataques son constantes y otros en que as historias parecem evaporar-se por completo. Alguns investigadores acreditam que isso se relaciona com ciclos migratórios. Outros pensam que está ligado a fenômenos climáticos, como secas prolongadas ou mudanças bruscas de temperatura. Sin embargo, para muitos habitantes das zonas afetadas, a explicação é mais simples. O chupacabras descansa. Como se fuera uma criatura que se retrai para algum lugar oculto, esperando o momento de volver a atacar. Esta percepção convierte ao silêncio em um ingrediente fundamental del mito, porque um enemigo que ataca constantemente pode ser estudiado, combatido, comprendido, pero un enemigo que se esconde, que observa desde longe, que aparece solo cuando quiere, se torna invencible. El silencio del chupacabras es un recordatorio de que o perigo pode voltar a cualquier momento. Otra idea intrigante es que los períodos de silencio coinciden con picos de interés mediático. Quando a atenção da televisão e das redes sociais cresce, os ataques misteriosamente diminuem. Mas quando o interesse esfria, os relatos voltam. Isso levou alguns a sugerir que a criatura evita a exposição, como se compreendiera o funcionamento social humano. Aunque esta teoria roza lo especulativo, su coincidência com dados reais não pode ignorar-se. Pode ser casualidad, o puede ser intención. Sea su origen real, el impacto del chupacabras en la cultura hispana es innegable. Se convirtió en un mito moderno, un fantasma que recorre ranchos y montañas, un depredador que se mueve entre realidad y leyenda. Para algunos, es una criatura física o una especie no catalogada. Para otros, es un experimento genético, un ser de otro planeta o una entidad interdimensional. Y para otros, es simplemente un símbolo, un reflexo de nuestros miedos colectivos, pero lo que todos comparten es la certeza de que el chupacabras, de alguna forma, existe. Cierre final. Entre la sombra y la leyenda. El viaje a través de la historia del chupacabras nos ha llevado por senderos de misterio, miedo y fascinación. Desde sus primeros reportes en Puerto Rico hasta su expansión por todo México y el resto del mundo hispano.
Esta criatura se ha convertido en mucho más que un simple mito moderno. Es un espejo de nuestras dudas, una representación de los temores que emergen cuando lo desconocido toca la puerta de nuestras comunidades, y un recordatorio de que incluso en la era de la tecnología, seguimos necesitando monstruos para explicar lo que no comprendemos. Pero más allá de las teorías, los testimonios y los supuestos encuentros, queda una pregunta que nunca podremos responder por completo. ¿Existe realmente el chupacabras? Tal vez no. Lo cierto es que su existencia física es menos importante que su presencia en nuestra cultura. Cada historia contada, cada rumor que se transmite en la noche, cada sombra que se mueve en el campo, mantiene viva la criatura, alimentando un legado que parece no tener fin. Y así, mientras se apaguen las luces y la oscuridad envuelva las tierras de América Latina, el mito continuará respirando, porque las leyendas no mueren, se transforman, se esconden, regresan, y el chupacabras siempre encuentra un camino para volver. Si alguna vez has escuchado historias del chupacabras, o si tú mismo has vivido algo extraño, comparte tus relatos en los comentarios, y no olvides seguirnos para más historias envolventes y misteriosas que desafían la razón y encienden la imaginación.